Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad del Salvador, en la asignatura de Teoría de la Educación presenta Licenciada Argentina Marleni Portillo, catedrática de la asignatura. Al equipo número 3, integrantes: José Samuel Lazo Ventura, Ángel Santos Herrera Molina, Ingrid Claribel Lazo Zelaya, Milton Rubén López Bonilla, Denilson Giovanni López Cañas, Abel Isaí López Martínez, Rosa Mortila Manzano Coreas, Milton Mauricio Maravilla Martínez, Ovidio Omar Martínez Vázquez, Víctor Joel Méndez Vázquez. Cuentista, dramaturgo, historiador, ensayista, pedagogo, periodista, crítico literario y traductor. Se le considera como el fundamentador de la literatura salvadoreña. Practicó todos los géneros literarios y en todos aportó una visión enriquecedora de nuestra realidad. Con Gavidia tenemos algunos de los fundamentos para insistir en la búsqueda de lo nuestro. Él tiene cierta profundidad que no encontramos en autores antes de él o contemporáneos suyos. Su diversidad es de riquezas, no de fragmentación. Es un todo que muestra la dedicación de un hombre preocupado por fundamentar una expresión cultural salvadoreña. Para ello, estudió el pasado prehispánico y colonial del país en su contexto centroamericano, así como el de nuestra América. Buen día, les saluda Rosa Mortila Manzano Coreas. Me encuentro en el Instituto Nacional Francisco Gavidia de la ciudad de San Miguel, conocido cariñosamente como Infraga. Me recibe el licenciado Mauricio Gutiérrez Ayala, es el director de esta institución, y él muy amablemente responderá a unas preguntas referidas al personaje histórico Francisco Gavidia. Tenemos como primera pregunta, si podría mencionarnos, licenciado, algunos aportes importantes de la vida de Francisco Gavidia. ¿Cuáles fueron los aportes específicamente que Francisco Gavidia hizo a la educación salvadoreña? Gavidia fue ministro de Instrucción Pública. Antes no se llamaba ministro de Educación, sino que ministro de Instrucción Pública. Francisco Gavidia fue uno de los primeros ministros en aquel tiempo que planteó y formuló la primera reforma educativa para este país, en donde realmente la educación no tenía que ser única y exclusivamente para una clase determinada de personas, sino que el pueblo en general debería tener acceso a la educación, ¿va? Porque consideraba Francisco Gavidia que la educación era un derecho como lo era la alimentación. Entonces, para nosotros, al hablar de el maestro Gavidia, tenemos que darnos cuenta que en su momento histórico que vivió, fue un revolucionario que realmente supo plantear sigilosamente una reforma educativa revolucionaria para que la densa mayoría del pueblo salvadoreño tuviera acceso a la educación. Bueno, para finalizar, licenciado, pues necesitamos saber un dato muy importante, y es que ¿por qué la institución lleva el nombre de este personaje histórico? Yo considero que para denominar un nombre a una persona, a una institución educativa, es porque ha dejado un legado histórico. Entonces, ¿cuál es el legado histórico que tiene esta persona para darle el nombre? Bueno, si nosotros somos estudiosos y tenemos personas que han dejado un legado histórico a la educación de este país, a las nuevas generaciones de este país, a la cultura, a la educación, a la poesía, al arte, ¿quién más tiene méritos? ¿No consideran ustedes que la persona, el cual nosotros como orientales también tenemos que sentirlo digno de que nos ha representado en el área literaria como dramaturgo a nivel mundial, es Francisco Gavidia? Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Herrera. En este momento nos encontramos con el señor Roberto Márquez. Soy el jefe de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Alegría. Tenemos dos preguntas que hacerle. La primera es, mencione algunos aspectos
o denos a conocer algunos aspectos de la vida de Alberto Masferrer. Don Alberto Masferrer fue poeta, escritor, filósofo y político. Fueron parte de sus... Muy bien, y respecto al aporte a la educación, ¿qué podríamos mencionar que ha quedado enmarcado? Bueno, él vino como director a la escuela de El Carrizal, en Guapa, ¿verdad? Entonces luego pasa, en Alegría pues podemos decir que la escuela que tenemos lleva el nombre de don Alberto Masferrer. Además, la casa donde él nació, pues ubicado en el barrio Centro, también en nuestro municipio de Alegría. De su vida. Y como recordemos, él falleció en 1932, pero en 1935, ya como homenaje póstumo, fue publicado El Rosal Despojado. Bueno, agradecemos su colaboración y la manera en cómo nos ha recibido, y felicitamos también a la gestión del municipio de mantener viva esa memoria. Exacto, así es que aquí estamos a las órdenes, ¿verdad? Para cualquier entrevista. Muchas gracias. Manuel Luis Escamilla es un destacado educador salvadoreño. Nació el 23 de diciembre de 1911 en Cuyultitán, La Paz. Sus estudios se destacan en las ciencias biológicas y químicas. Ha tenido una connotada presencia en las transformaciones de nuestro país y ha dado muchos aportes en materia de educación. Escamilla hace ver las deficiencias del sistema educativo en América Latina, en la cual están las de El Salvador. Estudiándolas con la actualidad, miramos que estas siguen siendo exactamente las mismas desde las que comentó el doctor Escamilla hace más de 20 años, entre las cuales están una atención preferente a la solución de problemas cuantitativos de la educación, un descuido grave de la calidad de la educación, usos de sistemas rígidos en la planificación escolar, la falta de continuidad del sistema educativo son algunos de las deficiencias que el doctor Escamilla señaló. Entre sus aportes a la educación también están ensayos biológicos, ensayos filosóficos, cuentos de realidad y fantasía, algunas reformas educativas salvadoreñas y una teoría de la adolescencia. Algunos de sus aportes siguen vigentes, como lo que es un ensayo sobre las historias de las reformas educativas, Hispanoamérica en la ruta de su identidad, la cultura del mestizaje y una educación entre dos imperios, la educación de adultos, y todo esto son vinculados a los problemas educativos de El Salvador. Sin duda alguna, Manuel Escamilla es un personaje histórico que ha aportado mucho a nuestra realidad y que ha aportado a nuestro sistema educativo. Personaje: Roque Dalton. ¿Quién es? Uno de los fundadores del Círculo Literario Universitario, grupo de literatos que se enfrentó al régimen del general Óscar Osorio. Se unió al Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Fue criado en el hogar materno y cursó estudios en instituciones católicas. Mientras se formaba académicamente, comenzó a mostrar interés por la literatura, escribiendo durante su tiempo libre sus primeros poemas. Aportes a la educación. Autoridades de educación destacaron la divulgación de la literatura del poeta más importante de El Salvador. Es considerado como uno de los escritores más influyentes e importantes de Latinoamérica. La literatura nacional y latinoamericana son la incorporación del humor al lenguaje poético. ¿Cuáles aportes continúan vigentes? Sus libros, poemas siguen vigentes hasta la actualidad y se le da énfasis en la educación. Agradecemos a don Candelario Sáenz su presencia esta mañana. Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Salvador, de la Cátedra Teorías de la Educación que imparte la licenciada Argentina Portillo. Don Candelario
Hoy venimos a querer saber un poco sobre el legado histórico del padre Segundo Monte en esta comunidad. Que se mantuviera ese legado de la parte organizativa en la parte de educación, que era muy importante para los jóvenes en ese momento. Muy bien. La comunidad tiene una característica fundamental que es la organización. Debo comprender que ahí hay un aporte del legado del padre Segundo Monte porque organizó las mujeres, los jóvenes, los líderes comunitarios. Al respecto, ¿cómo el padre miraba la organización de la comunidad? Bueno, en el caso del padre Segundo Montes, la parte organizativa de la comunidad la veía muy importante porque de hecho era cómo se podían lograr los objetivos de desarrollo que la misma comunidad tenía en ese momento. Algo que el padre le llamó la atención es cómo la comunidad respondía en ese momento a los mismos atentados que nos hacía el ejército hondureño una vez nosotros estando refugiados en Colomoncagua. La historia manifiesta de que al padre le gustaba muchísimo las concentraciones masivas de personas y que él miraba el aula de clases como ese auditorio lleno de ciudadanos, de jóvenes y de familia. ¿Ustedes vieron esa oportunidad en el padre de reunirse masivamente como comunidad en algún momento? Sí, se dio ese caso, como le vuelvo a repetir, en los campamentos de Colomoncagua, Honduras. Ya aquí en la comunidad, pues él ya no nos visitó porque nosotros retornamos. En este caso yo retorné con un grupo de los primeros refugiados que se vino de los campamentos de Colomoncagua, que retornamos a pie. Él fue asesinado en noviembre del 89. El primer grupo de refugiados que retorna se viene el 18 de noviembre, que es la fecha histórica que celebra la comunidad. Le agradecemos, don Candelario, un saludo aquí para toda la comunidad que nos va a ver en vivo y en directo a nivel mundial. Opiniones relevantes de Martín Baró. A juicio de Martín Baró, la Universidad Latinoamericana se manifiesta como el reino para buscar estatus, prestigio, ascenso personal, y se constituye en la universidad como la institución al servicio de la estructura hegemónica. No se piensa, pero se grita. No se crea, pero se critica. No se dialoga, pero se hacen manifiestos. No se construye, pero se hacen huelgas. Para construir una universidad diferente, es necesario asumir una opción axiológica de compromiso de los excluidos pauperizados y delinear una praxis científica comprometida con la vida, lo que implica caminar hacia la construcción de una cultura autónoma, es decir, desarrollar una ciencia comprometida históricamente con los seres humanos. Es fundamental revalorar a la universidad como espacio en donde los profesores y los investigadores, desde su praxis, interpelen al pensamiento. Para superar la crisis universitaria es urgente crear una institución que vigile los procesos de incorporación de los docentes, pero de forma especial la designación de las autoridades que rigen los caminos universitarios. ¿Por qué? No hay conciencia universitaria donde no hay ciencia. Pero una ciencia que pretende ignorar la realidad histórica es una ciencia alienada y alienada. Relevancia de Martín Baró en materia educativa. El padre Ignacio Martín Baró nació el 7 de noviembre de 1942 en Valladolid, España. A los 16 años entró en el noviciado de la Compañía de Jesús de Ordueña, el 28 de septiembre de 1959. Posteriormente, sus superiores lo trasladaron al noviciado de Villagracia y de ahí lo enviaron al de Centroamérica, donde hizo su segundo año en el noviciado. A finales de septiembre de 1961, sus superiores lo enviaron a la Universidad Católica de Quito, donde estudió Humanidades Clásicas durante 1961 y 1962. Después fue enviado a Bogotá, donde estudió Filosofía en la Universidad Javeriana. En 1964 obtuvo el bachillerato en Filosofía y el año siguiente la licencia en Filosofía y Letras. En 1966 regresó a El Salvador. Sus superiores lo enviaron a enseñar al Colegio Externado San José, donde fue profesor e inspector hasta 1967. El mismo año comenzó a dar clases en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En 1967 volvió a salir de El Salvador para realizar estudios de teología en Frankfurt y Lovania, finalizándolos en San Salvador, donde hizo su último año. En 1970 obtuvo su bachillerato en teología. Una vez terminada la teología comenzó sus estudios en psicología en la UCA, donde además era profesor en otras áreas. En 1975 tuvo la licencia en esta materia. Y desde la ciudad de Alegría, frente al busto de Alberto Masferrer, me despido de todos ustedes. Saludos, compañeros.
los mejores artesanos del mundo, los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos.